Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque estamos celebrando el día de hoy, el Día del Papá. Es un día especial para todos los padres y la verdad es que nos lo merecemos. Damos gracias a Dios. No se crean, es una bendición ser padre, es una bendición ser ese sacerdote del hogar. Y damos gracias a Dios porque nos permite serlo. Nos permite a nosotros enseñar a nuestros hijos lo que ellos necesitan para salir adelante en su vida. Ser hombres diferentes, mujeres diferentes, porque el Señor, recuerde, nos ha llamado a ser santos. Somos santos, escogidos, separados, porque el Señor nos ha apartado. Somos hijos de luz y damos gloria a Dios. Papá, Dios te bendiga, disfruta este día, que tu esposa, tus hijos te apapachen, que te abracen, que te lleven a comer. Disfrútate, déjate querer este día. Pero recuerda que tienes que ser el sacerdote del hogar y por lo tanto poner el ejemplo en todas las cosas y dejar un legado a tus hijos. Ese legado del cual habla la palabra de Dios y vamos a profundizar en él para que entiendas, para que comprendas, que tu entendimiento se renueve, que cambies tu manera de pensar, que seas un hombre diferente. Y damos gracias a Dios porque por medio de su palabra, ese manual perfecto para ser un buen padre, tenemos. Y damos gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por un día nuevo, maravilloso, hermoso, Padre, como todos los demás, Señor, caliente. Y damos gracias a Dios porque tus ciclos son perfectos, tus tiempos son perfectos, Señor, y tienes propósitos para cada uno de ellos, Señor. Damos gracias a Dios. Padre, que este día, Señor, este servicio, Padre, que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para cada uno de los oyentes, Señor. Tanto para mí, Señor, para los que están del otro lado, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites, Padre, llevar tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Que es una palabra de verdad, Señor. Porque tú eres verdad, Señor. Damos gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque hoy celebramos el Día del Papá. Y como te decía, déjate querer, déjate apapachar. Que es lo mejor de todo. ¿Y qué legado le estás dejando a tus hijos? Y he titulado esta enseñanza, este mensaje para ti, papá, para ti, hijo, hija, que tú estás escuchando. Escucha y tómalo en tu corazón. Renueva tu entendimiento y lo he titulado El legado del Padre. Y damos gracias a Dios. Acompáñame, Eclesiastés. Y vemos al rey Salomón dando de su sabiduría, la cual el Señor le ha dado. Vemos a Salomón en Eclesiastés 5:13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. El 14. Las cuales se pierden en las malas ocupaciones y a los hijos que engendraron no les queda en la mano. ¿Qué es una herencia para ti? Tú sabes bien que es una herencia, lo has visto muchas veces, hemos visto tanta información acerca de la herencia, pero déjame te digo el significado. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan a una persona tras su muerte. Ahora déjame decirte que es un legado. El legado cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y enseñemos a nuestros hijos. Claro que les vamos a dejar algo en esta vida. ¿Por qué? Porque les va a ayudar en su andar por este mundo cuando tú o yo partamos. Dejarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, algo para que no estén batallando. Nos tenemos que preparar. Eso es lo único seguro que tenemos en la vida, que vamos a morir si no es que viene el Señor primero por nosotros. Eso es lo más seguro y esa herencia que dejamos a nuestros hijos, esos bienes que poseemos, todas las propiedades, todo lo que tenemos, se lo dejamos a ellos. Y nosotros trabajamos por ellos para que nuestros hijos tengan un bienestar en el futuro. Y la verdad es que
Como dice este versículo que acabamos de leer, muchas veces la herencia, el sacrificio de los padres se pierde con los hijos que no valoran lo que tú les dejas, que no valoran y lo malgastan, lo terminan principalmente desechando. Hemos visto historias tristes de hijos que están esperando que sus padres mueran para tomar la herencia. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Y nosotros como padres, como hijos de Dios, como hijos de luz, como cristianos, debemos no solamente procurar dejarles bienes materiales, sino también dejarles un legado. Recuerda que el legado es algo que es inmaterial, es algo que se queda atesorado, que nosotros podemos transmitir de generación en generación a nuestros hijos y sus hijos a sus hijos y así sucesivamente. Y nosotros tenemos esa manera de hacerlo. Y nosotros tenemos que dejar ese legado. Y nosotros tenemos que enseñar a vivir a nuestros hijos con sabiduría. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que nosotros enseñemos la sabiduría a nuestros hijos, esa vida, que ellos vivan de esa manera. Eclesiastés 7:11. Buena es la ciencia con herencia. Fíjate cómo se conjugan esas dos cosas. O sea, tú les estás dejando una herencia, un bien material, pero también les estás enseñando las cosas, les estás enseñando la inteligencia. Que ellos aprendan conforme van creciendo. Dice, y provechosa para los que ven el sol. El 12, porque escudo es la ciencia. O sea que con la inteligencia nos podemos proteger de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Fíjate lo que sigue. Y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede. Fíjate cómo la sabiduría de Dios excede a la ciencia, excede al dinero, en que da vida a sus poseedores. Amén. Y damos gracias a Dios porque por medio de la palabra de Dios adquirimos esa sabiduría por la cual es mayor que la inteligencia. Porque la palabra de Dios dice que los que no tienen a Cristo en su corazón, para ellos es locura la palabra de Dios porque no la pueden entender. Es locura para ellos. Y lo mejor de todo es que, y lo más importante que vemos es que el legado que nosotros les dejamos no solamente impacta a nosotros mismos, obviamente. ¿Por qué? Porque nos da orgullo que nuestros hijos hagan las cosas que nosotros les enseñamos, que hagan las cosas correctamente, que sean sabios, que sean prudentes, que sean entendidos. Y vamos a profundizar más a todo eso. Y tus nietos, o sea, los hijos de tus hijos van a adquirir esa sabiduría también. ¿Por qué? Porque tú les vas a transmitir a tus hijos la palabra de Dios y ellos les van a transmitir a sus hijos la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios. Tenemos que nosotros que enseñarle a nuestros hijos. Y lo primero que quiero que vayas y veas es que tenemos que enseñarles a vivir con temor a Dios. Ese es el punto número 1 que quiero tocar y que entiendas, papá, que entiendas cómo nosotros tenemos que enseñarles a que tengan ese temor a Dios. Y no que le tengan miedo, pavor, sino que tengan un celo por Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate cómo el rey Salomón nos está enseñando estas cosas. Por medio de ello y podemos aprender que para poder tener sabiduría, que es la palabra de Dios, tenemos que tener temor a Jehová. ¿Qué significa esto? Que nosotros como padres tenemos que enseñarle cosas buenas a nuestros hijos, obviamente. ¿Verdad? Tú quieres que tus hijos caminen en rectitud, tú quieres que tus hijos tengan buenas amistades, tú quieres que tus hijos, que tus hijas conozcan del Señor y que vayan caminando con Él. ¿Y de qué manera podemos hacer? Déjame te enseño o te digo cómo puedes enseñarles el temor a Dios. Básicamente es que ellos sepan que Dios está con ellos en todo momento, que Dios los está viendo en todo momento, que Él camina con ellos en todo momento. Por lo tanto, si ellos van a hacer algo malo, vamos a decir que van a robar algo, lo primero que van a pensar es, oh, Dios está aquí conmigo, Dios me está viendo, y por medio de ello no lo van a hacer.
¿Por qué? Obviamente no hay castigo en ese momento, pero hay consecuencias por hacerlo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El Señor está con nosotros y nosotros, al tener temor de Dios, procuramos agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo. Ese es el temor a Dios. ¿Que va a ir con amigos? ¿Me convienen esos amigos? No lo sé. Temor a Dios. El temor a Dios es un freno efectivo para mantenernos alejados del mal, del pecado. Proverbios 8:13. El temor a Jehová es aborrecer el mal. ¿Te das cuenta cómo Salomón, el hombre más sabio después de Jesús, no ha habido un hombre más sabio después de Jesús que Salomón? Y damos gloria a Dios porque por medio de Él podemos adquirir esa sabiduría. Todos los dichos, todas las cosas que se dicen en el mundo vienen de Proverbios. Esta palabra de Dios es una palabra absoluta. No es relativa, no cambia con el tiempo. Y si tú te das cuenta, todos los dichos que decimos vienen de la Biblia. Por lo tanto, te puedes dar cuenta que es una verdad absoluta. La verdad absoluta no cambia. La relativa va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque se confirma que es mentira y tiene que cambiar. Y la palabra de Dios no cambia. Y damos gloria a Dios por ello. La soberbia, dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Y damos gloria a Dios porque si tú tienes temor a Jehová, vas a aborrecer el mal. No lo vas a querer hacer, no vas a querer mentir, no vas a querer robar. Por lo tanto, así eres tú, temes a Jehová. Y luego lo mejor de todo es que dice, la boca perversa aborrezco. Tú con ese temor no vas a hablar mal, no vas a maldecir, no vas a hablar en doble sentido. Ya habíamos visto esto hace prácticamente un mes que vimos este tema. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Número 2, tenemos que enseñarle a tener propia personalidad y tomar sus propias decisiones a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles esas cosas a nuestros hijos. Éxodo 23:2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a lo más para hacer agravios. Y mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Muchísimo mejor explicado, amén. Nosotros tenemos que tener decisiones propias, nuestra propia personalidad debe ser así. Y déjame te explico qué es la personalidad. Es el conjunto de rasgos y cualidades que conforman la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. Total, nosotros somos diferentes. Somos diferentes. El único común denominador es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Eso es lo único por lo cual somos iguales. De ahí en más, todos pensamos diferente. Todos tenemos sentimientos diferentes. Amamos diferente también. Nos enojamos diferente. Todos somos diferentes. Pero es un conjunto de cualidades lo que conforman tu personalidad. Y por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser ellos mismos. A no tratar de ser como los demás. A no tratar de ser y hacer lo que hacen los demás. Que si todos lo hacen, yo lo voy a hacer. Recordemos que nosotros tenemos la tendencia a imitar. Vimos hace un par de semanas que nosotros somos imitadores de Dios. Que tenemos que ser imitadores de Dios, no como el mundo. Por lo tanto, nosotros no hacemos lo que hace el mundo porque no estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Amén. Si todos van, tú tienes que cambiar. Tú tienes que ser diferente. Recuerda, somos santos, diferentes, apartados. Cuando alguien no tiene una personalidad bien definida, siempre va a tomar las decisiones de acuerdo al conjunto de la sociedad. Tenemos que ver ese lado también, es algo. El Señor Jesucristo es un ejemplo perfecto de que Él fue diferente a todos los demás. Él tomaba sus propias decisiones. Él no se dejaba influenciar por nadie. Un influencer. Eso lo vemos ahorita en todos lados. Vemos al YouTube influenciando a nuestros jóvenes, a nuestros niños,
inclusive a los bebés de 2 años pegados al teléfono, dejándose manipular por esas personas. Llegan a ser ídolos de las personas que los ven. Millones y millones de seguidores. ¿Estás siguiendo a Jesús? El mejor influencer de la historia. ¿Lo estamos siguiendo? Acompáñame a Juan 8:4. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Está la multitud queriendo apedrear a esta mujer que cometió adulterio. Y tú te preguntas, ¿por qué el hombre no está? Bueno, déjame decirte que si los agarraban dentro de la ciudad a los dos los apedreaban. Pero estaban fuera de la ciudad y a la mujer era la que tenían que apedrear. Así era la ley. Qué curioso que no mencionan al hombre, ¿verdad? Pero así es, eso fue lo que pasó, porque ellos estaban fuera de la ciudad y en ese momento solo a la mujer apedreaban. El 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No se dejó influenciar. Él vino a cambiar las cosas. Nosotros tenemos que ser diferentes. Vemos este ejemplo de Jesús, el mejor de los ejemplos. De Él podemos tomar todas las enseñanzas y aprender de Él. Tenemos que enseñarles que tenemos que tener libertad. Pero esa libertad nosotros tenemos que enseñarles que deben usarla para el bien, no para el mal. Recuerda que tenemos libre albedrío y nosotros tenemos que enseñarles a que sean libres. Y solamente vamos a ser libres por medio de Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor de todo, entender su voluntad. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, que somos nosotros, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros seamos siervos de Dios, que nosotros le sirvamos, que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y recuerdo, te voy a platicar una historia que pasó con mi hijo, el mayor. Estaba llorando un día y yo le dije: no estés llorando, mi hijo, no es razón para llorar. Y mi esposa me dice: déjalo que llore, que exprese sus sentimientos, déjalo que él sea como es. No importa, no lo refrenes. Y entendí eso. Muchas veces encontramos a esos papás machistas: no llore, sea hombre. Y la verdad es que reprimimos sus sentimientos cuando actuamos de esa manera. Y no los dejamos expresar lo que ellos son. En ese momento ellos tienen que soltar todo y decir: mi papá, mi mamá ya me abrazó, me tomó. Y el Señor viene y te toma y te abraza. Eso es lo mejor de todo. Imagínate que tú estés ahí aguantándote y aguantándote. Hasta que pasa algo feo, algo peor. Explotas de una manera sin decirle a Dios: papá, ven, abrázame, necesito tu abrazo, necesito que tú vengas y vengas conmigo. Tenemos que tener eso en nuestra vida, comprender que la vida cristiana no se trata de prohibir, no se trata de esas cosas, no hay legalismos. Recuerda que es una relación personal con Jesús y por medio de ella nosotros nos vamos edificando y tomar las decisiones, pero hay decisiones que destruyen. Primera de Corintios 10:23, vemos a Pablo lo que nos está diciendo y nos dice: todo me es lícito, todo nos es lícito, todo nos es legal, ¿ok? Pero no todo nos conviene. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a ver si te conviene o no? ¿Te convienen esas amistades? ¿Te convienen esos amigos? ¿Te convienen las amigas que tienes en la escuela? Y luego te dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Y tenemos que entender eso. Y por medio de la sabiduría de la palabra de Dios vamos a empezar a entender eso. ¿Me conviene tomar? A lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sabemos. Es una decisión que tú tomas personalmente. ¿Te conviene irte a un lugar en donde vas a ver mujeres desnudas? Te es lícito entrar ahí,
pero ¿te conviene? ¿Te va a edificar? Tú empiezas a verlo detrás de la lupa que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a traer convicción y te va a parar, te va a frenar. Vamos viéndolo de esa manera. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Número 3, enseñarles a ser personas con principios bien definidos en la vida. Tenemos nosotros que enseñarles. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Pablo nos está diciendo que seamos verdaderos, que seamos honestos, que seamos justos, que seamos puros. Y estos principios se consideran normalmente que son inmutables, o sea que no cambian con el tiempo, ¿ok? Esos no van a cambiar nunca con el tiempo. Son absolutos, son cosas que se quedan. Los valores sí pueden cambiar, dependiendo la condición económica que tengas, dependiendo cómo esté tu vida personal. Esos pueden cambiar. Muchos dicen, ok, voy a robar para darle a los pobres. Eso vemos que cambió un valor. Porque antes era, no robes, ¿verdad? No robarás, dice la ley. No robes a tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Pero ahora vemos historias que dicen, bueno, le voy a robar para darle a los pobres. Entonces estás quitándole al rico para darle al pobre, para, por un lado, sentirte bien al estarle dando al pobre, pero vemos esas cosas. Entonces, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para nosotros enseñarle unos principios que no cambien? Esos principios que son inmutables, que no se mueven por ninguna manera. Pues tenemos que enseñarles la verdad. Nos dice Pablo que tenemos que enseñarles todo lo que es verdadero. Amén. Por lo tanto, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Recordemos que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Puede que nosotros seamos el pulgar y enseguida de nosotros está el índice, nuestro hermano es el índice. Tenemos que entender esas cosas, que somos una unión, somos uno en Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que desechar toda mentira. ¿A quién le gusta que le mientan? A nadie le gusta. Recuerda que nuestras palabras, el Señor nos ha dicho que seamos verdaderos. Y recuerda que Cristo es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nosotros como somos hijos de la luz, nosotros tenemos que decir verdad en todo momento. Todas nuestras relaciones personales debemos decir la verdad. No importa lo que haya sucedido, tú di la verdad. Te conviene decir la verdad. Va a ser más fácil que salgas de un problema diciendo la verdad inmediatamente a ocultarla y después que no confíen en ti. Si estás en un negocio, papá, si estás en un negocio, di la verdad en todo momento. No ocultes nada. Tenemos que ser verdaderos. Otro principio que podemos ver es el respeto, la justicia. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Qué precioso es cuando tus hijos respetan en todo momento donde van. Cuando tú les enseñas que ellos tienen que respetar. Recuerda que somos creados, somos hijos de Dios. Fuimos criaturas de Dios, recuerda. Fuimos criaturas de Dios creados a su imagen y conforme a su semejanza. Y una vez que aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, somos llamados hijos. Y por lo tanto nosotros tenemos que respetar la vida de los demás. Tenemos que respetar sus opiniones. Tenemos que respetar todo lo que son. Recuerda, no vamos a estar de acuerdo en todo lo que ellos digan, en todo lo que ellos hagan, no vamos a estar de acuerdo, pero podemos respetarlos. Claro que hay una línea trazada en donde si te están ya dañando, tenemos que hablar con amor, obviamente, hablarles y decirles las cosas, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, ese respeto por los demás, hablar de la manera correcta. Tenemos que enseñarles la humildad.
Recuerda que es Cristo el más humilde de todos. Él, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, humilde, lavó los pies de los discípulos para demostrarnos que Él venía a servir, no para ser servido. Su humildad ante todo. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que asociarnos con humildad. Tenemos que nosotros no ser soberbios, sino todo lo contrario. Tenemos que aprender de todas las personas. De todos ellos podemos aprender. Déjame decirte algo. Tú puedes aprender, papá, de otro papá. Cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, con amor, que le enseña la palabra de Dios. Tú puedes decir, yo quiero aprender así como Él es. Y podemos aprender de otras personas, podemos aprender ese conocimiento que ellos tienen por medio de la palabra de Dios. Podemos adquirir esas virtudes que ellos tienen. Pero podemos aprender cómo el amor de Dios los ha transformado y decirle a Dios, Señor, yo quiero ser como Él. En amor, transfórmame, transforma mi corazón. Podemos cambiar, papá. Tenemos que ser responsables también, de enseñarles a nuestros hijos la responsabilidad. Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Te digo, hay dichos que están en la palabra de Dios. ¿Para qué prometes si no vas a cumplir? Cuando pedimos prestado, por ejemplo, te prometo que voy a pagarte. Sabes bien que ese dinero probablemente no va a regresar. Tú sabes si prestas o no. Pero cuando prestes, prácticamente estás regalando el dinero. Velo de esa manera. Póntelo en tu corazón que a lo mejor ese dinero no va a regresar. ¿Para qué? Para que no cause un dolor, una contienda con tu hermano. Tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que cuando nosotros somos responsables, hay obligaciones que tenemos que hacer. Y que la palabra que hemos dado, tenemos que cumplirla. ¿Por qué crees que hay contratos en esta actualidad? Porque la palabra prácticamente ya no sirve para nada. Antes era un pacto de hombre en el cual tú decías tu palabra, esa era tu firma. Al tú decir, sí lo voy a hacer, eso era tu obligación y tenías que cumplirlo. Pero ahora hay contratos, ¿por qué? Porque la palabra del hombre ya no sirve. Y no te estoy diciendo que tu palabra no sirva, sino que la obligación ante un contrato por palabra es lo que nos sirve. Los compromisos que hemos adquirido, nosotros tenemos que aprender. Enseña a tus hijos a ser honrados. Enséñales a que ellos tienen que trabajar, hacer las cosas. Segunda de Reyes 22:7. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¿Qué mejor de todo? Mira lo que está diciendo Segunda de Reyes. Nos está diciendo que cuando tú eres honrado te van a confiar todas las cosas. Y no te van a estar preguntando, ¿y cómo van? ¿Y cómo van las cuentas? ¿Y cómo va esto? Sino que confían en ti plenamente porque saben que eres honrado, saben que eres hijo de Dios y que no vas a robar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. No te van a pedir cuentas. Al contrario, tú vas a multiplicar todo eso. ¿Por qué? Porque estás sirviendo a esta persona. Y tú vas a multiplicarle. Vemos la parábola, ¿verdad? Del dinero. ¿Cuánto te di? ¿Cuánto me regresaste? Dice el Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar honradamente. Que ellos cuando trabajen van a obtener un salario de ese trabajo, de ese sudor de su frente, van a obtener un salario. Y de esa manera, cuando tú enseñas la honradez, ellos van a tener un fruto en su familia cuando crezcan, van a saber lo que significa trabajar, hacerlo de la manera correcta, no robando, no haciendo cosas indebidas para obtener dinero, sino que ellos van a trabajar. Enséñale a tus hijos, a tus hijas a trabajar. Hay un problemón ahorita con todo lo que está sucediendo con esta generación, en donde jóvenes
de 40 años no quieren trabajar. Jóvenes de 20 años no quieren trabajar. Y quieren que sus papás los mantengan toda la vida y que les estén dando todas las cosas. Yo solo me imagino qué pasaría si esos padres mueren y ellos se quedan sin recibir, sin haber sido enseñados a trabajar con honradez, sin saber cómo hacer su cama. Porque los papás les hacen todo, les dan todo en las manos. Solo me puedo imaginar qué puede pasar de sus vidas si sus papás llegan a faltar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Y ya para cerrar, acompáñame a Mateo 7, Jesús diciéndonos algo tan hermoso y nos da la revelación de cómo es nuestro papá, Dios. Mateo 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús nos está diciendo, ¿qué tipo de hombre puede ser este que le dé una piedra en vez de comida? Solamente alguien que está totalmente cegado y faltante de amor, que Jesús no es parte de su vida. Obviamente hay padres que no tienen a Jesús en su vida y son buenos padres. Son buenos padres. Pero mira lo que dice Jesús acerca de ser bueno. O si le pide un pescado, ¿le da una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, no hay nadie bueno, no somos buenos. Jesús nos está diciendo que somos malos. Pero tratamos lo mejor de todo para ser buenos. Hacemos lo mejor que podemos. Pero Jesús nos está confirmando que no hay nadie malo, solo Dios es bueno. Recuerda cuando le preguntaron a Jesús que era bueno y le dijo, no hay nadie bueno, solo Dios. Solo Dios es el único bueno. Entonces dice Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y mira lo mejor de todo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y damos gracias a Dios porque nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Queremos darles que ellos estén contentos, que ellos sean felices. Pero sabes, hay momentos que no se puede darles esas cosas, esa felicidad. Pero les puedes dar la palabra de Dios y por medio de ella enseñarles que no siempre se puede y que ellos sean pacientes, desarrollarles en ellos una paciencia, desarrollarles en ellos los frutos del Espíritu, que ellos empiecen a crecer y que siempre estén gozosos en la escasez. Podemos ver cómo Pablo, encerrado en cautiverio, él era feliz. Todo era feliz para él. Lo vemos en Filipenses. Él entendió que solamente Cristo Jesús, solamente Dios puede llenarnos todos los vacíos que tenemos en nuestra vida. No hay nadie más. Y tenemos que entender que muchas de las veces no hay un padre que esté cerca, que te dé ese amor, que te dé ese abrazo, que te dé el tiempo, que te dé esa protección que tú necesitas, hijo. Que esté contigo, y muchas veces recibimos en otro lado lo que un padre no nos puede dar. Y sabemos que Dios está contigo, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, que Él camina junto contigo, Él va contigo. Recuerda que si tú le dices a Dios, tú tienes que ir conmigo, si no yo no voy a ir a ese lugar, Él está contigo. Recuerda el temor a Dios, Él siempre está contigo, Él siempre te está viendo, siempre te está protegiendo, hijo. Quizá tú no conociste a tu papá y que tú estás necesitado de un padre. Pues está ese Padre hermoso, lleno de amor, que está esperando con brazos abiertos a que tú corras a Él. Como ese hijo pródigo que regresó y corrió a su papá. Pero lo mejor de todo es que ese Padre amoroso, ese Abba Padre, ese papito precioso, corre hacia nosotros también. Y Él está dispuesto, Él siempre está corriendo detrás de ti. Mientras tú estás huyendo, Él corre detrás de ti en todo momento. Él está tocando a la puerta a tu corazón para que tú abras tu corazón y lo recibas en tu corazón. Y por medio de ella puedas saciar esa falta de papá que tienes. Solamente Dios puede sanar tu corazón de esa manera, que lo toma
Y ese corazón de piedra lo toma y lo hace de carne y lo empieza a limpiar, a pulir cuidadosamente con ese hisopo. Y lo trata y lo cuida y te va quitando los vicios y te va quitando toda la maldad que tú tienes en tu corazón y te va sanando de esa manera. Quizá tu corazón está tan dañado por tu papá que te maltrató, que te hirió. Pero nosotros como padres podemos ser transformados, podemos cambiar y podemos ser como con un amor que solamente Dios puede hacer. Y tenemos que cambiar y dejar todo a un lado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y de esa manera nosotros podemos cambiar lo que nosotros somos. Y no hay ninguna manera en la que nosotros podamos acercarnos a Dios si no es por su Hijo. Aceptando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es la única manera que podemos aceptarlo en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que si tú confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Recuerda que Dios ya nos dio todo. No hay cosa alguna que nosotros podamos recibir. Un carro, una casa, un videojuego, lo que tú estés esperando. Dios nos ha dado todo. Dios nos dio todo. Él nos ha amado desde un principio y nos dio todo. Nos dio a su Hijo por nosotros, para pagar por ti y por mí en la cruz del Calvario. Recuerda que Él envió, porque nos amó tanto, envió a su Hijo unigénito para que todos creyéramos en Él y no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna por medio de Él, por medio de su sacrificio en la cruz. Si tú crees, si tú quieres en este día sentir ese amor verdadero, ese amor del cual habla la palabra de Dios, no el amor del mundo que cambia, que varía dependiendo de la situación, sino que es un amor constante, que siempre es el mismo. Te invito a que digas estas palabras. Señor mío y Dios mío, creo con todo mi corazón que tu Hijo pagó por mí en la cruz la deuda que yo tenía contigo. Creo con todo mi corazón y te doy las gracias por haber muerto y resucitado al tercer día y haberte levantado de entre los muertos. Ven y entra a mi corazón. Haz morada en él, Señor Jesús. Ven y entra a mí, limpia mi corazón, transfórmalo. Y te doy gracias por ese sacrificio que tú hiciste por mí. Señor Jesús, dame ese poder en el Espíritu Santo para vivir para ti. Y dame ese poder para no avergonzarme de que ahora soy llamado tu Hijo y poder servirte y hacer todo lo que yo quiera en tu nombre y hacer las cosas que tú tienes para mí y cumplir el propósito que tengo para mi vida. Gracias, Señor, por rescatarme en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y damos gracias a Dios porque has hecho la mejor decisión de tu vida. Papá, disfruta este día, déjate apapachar, déjate querer. Papá, te amo con todo mi corazón. Gracias a Dios por tu vida porque has sido transformado y puedo ver en ti el reflejo de Dios en tu vida. Doy gracias a Dios por tu vida, gracias por enseñarme las cosas que tú me has enseñado, a trabajar desde pequeño, a hacer las cosas que tú en tu entendimiento sabías que eran correctas. Pero ahora en Cristo Jesús eres una nueva criatura y doy gloria a Dios por tu vida, te bendigo, bendigo a todos los papás. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, los amo.